Durante los partidos de fútbol, la emoción de los aficionados se contagia, aunque no todos observemos las mismas cosas. En mi caso, en las limitadas ocasiones en las que he estado viendo un evento de esta naturaleza, observo todo excepto el partido. En particular, observo y me apasiona ver manifestada la emoción de los espectadores. Pero ¿será posible describir fenómenos tan aparentemente distintos como la luz, el sonido, la probabilidad y las olas de los aficionados en los estadios? Aquí te lo contamos. La historia nos cuenta que la primera descripción de un fenómeno físico en su lenguaje natural, las matemáticas, fue la descripción física de las cuerdas vibrantes. Al estar bajo una tensión determinada, las cuerdas de los instrumentos musicales tenían una relación simple entre la frecuencia, la longitud y el sonido que producían. A una tensión determinada, una cuerda de cierta longitud producía un sonido de una determinada frecuencia. Después, reduciendo la longitud a la mitad, manteniendo la tensión, la frecuencia aumentaba al doble de la original. Luego, reduciendo la longitud a la mitad de nuevo, la frecuencia aumentaba en la misma proporción y así sucesivamente. Al cambiar las cuerdas por otras de otro material, la relación entre la longitud y la frecuencia se mantenía, pero con respecto a la configuración anterior, la frecuencia tendía a grave o aguda. Si se modificaba la tensión manteniendo la longitud de la cuerda, la frecuencia se modificaba pero no en la misma proporción. En otras palabras, el cambio en la frecuencia no era directamente proporcional al cambio de la tensión. Además, la relación entre la densidad de la cuerda y su frecuencia tampoco era simple, aún manteniendo la misma longitud. Todo lo anterior, que en palabras suena muy complicado, se logró expresar en una ecuación muy sencilla conocida como la ecuación de la cuerda vibrante. Se había determinado así la relación entre las propiedades de las cuerdas y la frecuencia de sus oscilaciones. Ahora, al tratar otro tipo de ondas como las ondas de sonido en el aire, las ondas de agua en los mares o las perturbaciones de una cuerda, siempre hacemos referencia a la naturaleza del medio perturbado. En el aire, las oscilaciones no son otra cosa más que la variación de la presión en este medio. En el caso de las ondas de agua, la variación es la altura del nivel del mar, y en una cuerda las variaciones son las perturbaciones de la posición de esta, y en un instrumento musical las perturbaciones son las variaciones de la posición de las cuerdas en estos instrumentos. En cualquier situación parecería indispensable hablar del medio en el que se propagan o se sostienen las ondas, pero ¿y qué sucede con la luz? ¿En qué medio se propaga? Sí, claro, la luz se puede propagar en el aire, en el agua y en los materiales, y por supuesto que lo percibimos diariamente. Sin embargo, la luz del sol, por ejemplo, viaja a través del espacio vacío, que para fines prácticos se encuentra vacío. Anterior a la época conocida como la era de la física moderna, preguntarnos en qué medio se propagaba la luz era una pregunta completamente válida. Para solucionarlo, en aquel entonces la comunidad científica propondría un medio denominado éter y el problema se reduciría a encontrar sus propiedades. La historia y los experimentos que nos llevaron a concluir que tal medio no podía existir es interesante por sí sola. Sin embargo, por el momento solo podemos destacar que aunque se descartó el éter como una hipótesis física, sentaría las bases de lo que ahora conocemos como la relatividad especial. Para resolver las inconsistencias físicas, Einstein fue quien propuso reconocer a la rapidez de la luz en el vacío como la velocidad máxima a la que ninguna partícula masiva podría aspirar. Si la carencia de un medio material para la propagación de la luz resulta confuso, se puede interpretar como que los campos eléctricos oscilan en los campos magnéticos y viceversa. Pero esto solo sería una interpretación. Podamos o no interpretar la realidad, las matemáticas que lo describen no necesitan de un medio de propagación, pero sí especificar una velocidad determinada de propagación. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, la situación puede volverse muy compleja y no precisamente por la dificultad, sino literal y matemáticamente muy compleja.
Resulta que la ecuación que describe el mundo cuántico puede en general ni siquiera estar definida como una función real. Bueno, la ecuación de Schrödinger es una función verdadera que describe una onda pero de valores complejos. Sin entrar en detalles de la teoría de funciones complejas, en mecánica cuántica esto más que un problema resultó una solución. ¿Por qué? Porque la cantidad de interés en los sistemas cuánticos se relaciona con las amplitudes de probabilidad. La idea es que al final, por ejemplo, la respuesta a dónde y cuándo encontrar una partícula es un número real definido positivo. Adicionalmente, la suma de todos los valores que puede tomar la función donde el sistema cuántico está definido debe ser exactamente igual a 1 como cualquier otra distribución de probabilidades. Cuando hablamos de ecuación de onda cuántica, entonces la pregunta es ¿qué propiedad oscila? Pidiendo disculpas por adelantado a las personas que no están familiarizadas con la teoría cuántica y especialmente a las personas que sí lo están, la respuesta simple es la probabilidad. Aunque sea difícil de asimilar, en mecánica cuántica debemos dejar de lado muchos de los cómodos conceptos clásicos, principalmente adecuarnos a solo conocer las distribuciones de probabilidad y sus variaciones en el tiempo y el espacio de ciertas propiedades cuánticas. Quienes estén familiarizados, por ejemplo, con el experimento de la doble rendija lo tienen muy claro. Si no es tu caso, simplemente se trata de tener en cuenta que lo que se propaga es una onda y que bajo ciertas condiciones una onda puede interferir consigo misma. La diferencia es que para nuestro sentido común es difícil pensar en términos de la función de onda de una partícula cuántica, porque nuestra imaginación simplemente no nos da para más. Por lo anterior, siempre insistiremos en que es el experimento el que tiene la última palabra, y aunque sus funciones no tengan valores numéricos reales, sus leyes sí que lo son. Al final, las ondas aparecen en todas las áreas del conocimiento y pueden ser de distintos tipos. Si se propagan, si son estacionarias, si oscilan preferentemente en una dirección del espacio o en cualquiera de forma arbitraria, si describimos electrones, corrientes, luz, agua o los aficionados de un estadio, ¿no sería genial tener una manera o un mecanismo de obtener cualquier tipo de onda? Afortunadamente, así como las ecuaciones algebraicas nos permiten encontrar los valores de sus incógnitas, las ecuaciones diferenciales parciales nos permiten tener como incógnitas a las funciones. En las ecuaciones diferenciales, una vez definidos los parámetros de sus coeficientes, quedan determinadas las soluciones que podemos obtener. Afortunadamente hemos obtenido una importantísima ecuación diferencial de segundo orden lineal, la ecuación de onda. Aunque no comprendas en totalidad lo que esto significa, no es otra cosa más que la fórmula con la que todas las funciones de onda se pueden obtener, incluyendo por supuesto las que pueden describir las olas del mundial.